Muy bien, en esta oportunidad vamos a calcular los cuartiles. Ya les había explicado que los cuartiles son valores que van a dividir a toda nuestra amplitud en cuatro partes. Por eso solamente existen tres cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Ahí podemos ver sus fórmulas de cada uno de los cuartiles y fíjense ustedes que tiene mucha similitud con la ecuación de la mediana. Y no es que esto sea una situación este, de casualidad, no, sino que estos cálculos se derivan justamente porque queremos saber en qué lugar se ocupa ese límite del 25% de los datos, del 50% de los datos y del 75% de los datos. ¿No? Con el cuartil 1 nos va a limitar el 25% de los datos y el cuartil 2, ¿no? El 50% de los datos. Y si tú te das cuenta, la ecuación del cuartil 2 es idéntica a la mediana. Y esto no es casualidad, porque la mediana siempre se ubica al centro de toda la distribución, ¿correcto? Y el cuartil 3, ¿dónde se está ubicando? Justamente abarcando ya el 75% de toda la distribución, ¿correcto? Entonces, lo que nos interesa ahorita es buscar esos valores. En otras palabras, nosotros vamos a aprender a dividir en nuestros intervalos en cuatro partes, uno que corresponde al 25%, al 50% y al 75%. Y en esos puntos respectivos vamos a encontrar también sus valores, ¿correcto? Muy bien, entonces empezamos. Ya hemos calculado la mediana y para calcular, ¿cómo se llama? El primer cuartil, tenemos que respondernos a la pregunta, ¿dónde se supera por primera vez la cuarta parte del total de los datos? En este caso tenemos 50, ¿no? La mitad sería 25 y la mitad de 25 estaríamos hablando de 12.5, ¿no? ¿Correcto? Entonces esa sería la cuarta parte de los datos. Entonces, ¿dónde se supera por primera vez 12.5? ¿No? Vamos a las frecuencias acumuladas y podemos observar que es en el primero, ¿correcto? En el primero. Perfecto, ya tenemos entonces nuestra clase donde se va a estar ubicado el primer cuartil, ¿correcto? Ya está. Ahí lo vamos a achurar, lo vamos a pintar. Bien, empezamos con nuestros cálculos. Entonces, previamente, aquí vamos a calcular para el primer cuartil, ya vamos a calcular para el primer cuartil. Entonces vamos a calcular el n más 1, ¿ya? Sobre 4, ¿correcto? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que vamos a dividir, ¿no? 51 entre 4, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahí está, 12,75. Perfecto, 12,75 es el primer valor. Ahora tenemos que restar, ¿no? Restar ese valor, ¿no? N más 1 sobre 4, hay que quitarle, ¿qué cosa? La frecuencia acumulada anterior. Pero si esta es la frecuencia acumulada, la anterior en este caso sería 0, ¿correcto? Entonces nuestra frecuencia acumulada anterior, ¿ya? Nuestra frecuencia acumulada anterior simplemente es 0. Por eso es que nosotros vamos a hacer la operación siguiente, ¿no? Igual a este valor menos 0. Perfecto. Y nos sale de 12,75. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular este cociente. Entonces, este cociente es el numerador, por ahí, no, ya sabemos ya, numerador dividido entre ¿quién? Entre la frecuencia, ¿no? Absoluta, ¿correcto? Entre la frecuencia absoluta de la clase. En este caso, la frecuencia absoluta también es 17, ¿no? Entonces, entre la frecuencia absoluta. ¿Ya? Perfecto. Vuelvo a repetir, en este caso, la frecuencia de la clase cuartil es 17, como usted ve acá. Muy bien. Entonces, vamos a calcular, ¿ya? Vamos a calcular esa división, ¿no? Del numerador entre la frecuencia de la clase cuartil. Muy bien. Entonces sería igual al numerador. ¿Quién es el numerador? Este valor, ¿no? Correcto. Y lo divido entre la frecuencia de la clase cuartil, que en este caso también es 17. Perfecto. Ahí está. Entonces me está saliendo 0,75,
¿no? Ya tengo entonces este cociente que está acá. Si tú pasas a revisar, ¿no? Estos son los valores que lo voy a pintar de azulito para que se diferencien de lo que hemos calculado antes para la mediana. Muy bien, ahora sí, ya puedo calcular mi primer cuartil, porque ya tengo ese valor, ¿no? Este es el valor que me interesa. Perfecto, muy bien. A ver, pintémoslo de otro color para darnos cuenta que ese es el valor que me interesa, porque ese es el cociente de este valor entre la frecuencia absoluta de la clase cuartil. Perfecto, muy bien, vamos a calcular el cuartil 1 entonces, va a ser igual al límite inferior de la clase cuartil, este valor le voy a aumentar el ancho de clase. El ancho de clase en este caso es este valor, ese va a estar multiplicado ¿por quién? Por este cociente. Perfecto, listo. Y mira que ha salido 1,24. ¿Correcto? Ha salido 1,24. Perfecto. Ahora, el cuartil 2 va a ser este. Este va a ser el mismo. ¿Ya? Eso sí, lo voy a pegar nada más. ¿Por qué? Porque ese es el cuartil 2. ¿Ya? Ese es el cuartil 2. Muy bien. Entonces, fíjate, ahora tendríamos que calcular el cuartil 3. Simplemente para eso, aquí podemos hacer nuestros cálculos, ¿no? Y fíjate, ahí nos va a resultar, digamos, n más 1, ya no tendría n más 1 sobre 4, sino 3 cuartos, ¿no es cierto? A ver, 3 cuartos de quién? De n más 1, ¿no? De n más 1, ¿correcto? Que es 3n más 1 sobre 4, ¿correcto? ¿Esto a qué va a ser igual? A ver, va a ser igual. 3 cuartos es 0,75, ¿no? 0,75, ¿ya? A eso se multiplica, ¿a quién? A 51, ¿correcto? Ahí está. Entonces me está resultando 38,25. Perfecto, ¿no? Entonces ahora sí voy a calcular este valor 3 cuartos de n más 1, ¿ya? A ver, vamos a copiarlo, ¿no? Copiarlo acá, ¿ya? Perfecto. Ahora sí, a eso le tengo que quitar, ¿qué cosa? La frecuencia absoluta anterior a esa clase, ¿correcto? Eso le voy a quitar, ¿ya? Eso le tengo que quitar, ¿correcto? Pues ahí está, muy bien, le voy a quitar. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? A ver, lo que quiere decir es que a este valor que he calculado le debo restar, ¿qué cosa? La frecuencia absoluta anterior a esa clase, pero aquí nos faltó respondernos a la pregunta, ¿no? 3 cuartos de n más 1 es 38,25. ¿En qué intervalo se supera por primera vez el 38,25? En este intervalo. Como tú puedes ver, ahí se está superando por primera vez, no 36, aquí ya por segunda vez. Entonces, ¿en qué intervalo se supera por primera vez ese valor? ¿No? De eso se trata, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a corregir ese detalle, ¿no? ¿En qué intervalo se supera por primera vez? ¿No? Vamos a ver. Entonces tendría que restarle este valor. ¿Ya? Ahí está. Me está saliendo entonces 2,5, ¿no? Fíjate, estoy trabajando ya con este intervalo, que le voy a pintar también de color, digamos, verde. No. Vamos a pintarle este moradito. ¿Ya? Moradito. Ahí está este caqui. ¿Ya? Vamos a pintarle ahí para saber que esta es la clase que le corresponde al cuartil 3. Entonces, esta es la frecuencia acumulada hasta el cuartil. Esta es la frecuencia anterior. Uy. No es así. ¿Ya? Esta es nuestra clase. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué? Porque aquí recién se supera el valor de 38,25, que es las 3 cuartas partes de 51. ¿Perfecto? Ahí está. Muy bien. Entonces la frecuencia acumulada anterior sería 36. Entonces lo que yo quiero calcular aquí es justamente este valor menos 36. Y me está resultando 2,25. Ahora sí, voy a calcular la división de lo que tengo como numerador entre la frecuencia de la clase, de esa clase donde está ubicada el tercer cuartil. ¿Perfecto? Entonces también es sencillo. El numerador en este caso es este valor, ¿correcto? A eso le voy a dividir la frecuencia de esa clase, la frecuencia absoluta, o sea, ese valor. Perfecto. Me está saliendo entonces 0,375. Este valor es
este factor que tú ves acá, todo este factor. Si tú te das cuenta, 3/4 de n más 1 menos la frecuencia acumulada anterior. Aquí está. Y eso lo dividimos entre la frecuencia de la clase cuartil, entre la frecuencia de la clase cuartil, que es, en este caso, 6. ¿Perfecto? Y ya estamos en condiciones de calcular el cuartil 3. Veamos, a ver, veamos, esto va a ser igual entonces al límite inferior de la clase cuartil. Muy bien, 4,42 en este caso, le sumo el ancho de la clase, que en este caso sigue siendo 1,4. Eso se va a multiplicar con el factor, o sea, con todo ese factor que es 0,375. Muy bien. ¿Y qué me está resultando? Me está resultando este valor, fíjate, ve, 4,945. Entonces, el primer cuartil es este valor, el segundo cuartil es la mediana, el tercer cuartil es este valor. Entonces, nosotros estamos viendo que justamente este 4,945 se encuentra en este intervalo. 2, se encuentra en este intervalo, ¿correcto? En este intervalo que está acá, ¿ya? Y el 1,24, el primer cuartil, se encuentra en el primer intervalo, ¿no? Entonces eso es dable, ¿por qué? Porque nuestros datos tienen un sesgo, ¿ya? Eso después vamos a verlo, ¿correcto? Muy bien, hemos calculado entonces nuestros cuartiles.